yo creo que era en el año 99, no, ya en febrero del 2000, que yo ya había visto el anuncio de que había llegado, como nos puso la publicidad, y Dios llegó a los Rosales. Lo había visto, pero no me había preocupado de ver dónde estaba el templo. Y un día, paseando con mis niñas, había una tienda de fotografías y estaban ellas mirando el escaparate y de repente dije, ¿cuánta gente entra en este sitio? Y ya miré, era la iglesia y me di cuenta que es que era el miércoles de ceniza y ahí entramos. Y a partir de ahí ya viene esa Semana Santa y en septiembre empezó a venir mi hija mayor, que le tocaba hacer la comunión, y empezamos a venir y ya nos quedamos hasta el día de hoy. Bueno, pues yo conocí la parroquia en el 2004, que vine a llevarme a la casa de acogida y justamente antes de llegar a la casa de acogida me trajeron a la parroquia y tuve una acogida muy bonita y aquí sigo. Nosotros, la parroquia empezó aquí en el 99, ¿no? Y nosotros vinimos al barrio en el 2000. Entonces ya llevábamos planes de casarnos y claro, pues habiendo una parroquia en nuestro barrio, bueno, al principio teníamos dudas porque vimos un local y dijimos no sé si en un local de verdad va a estar en una parroquia, pero en cuanto conocimos a Juan Luis, como teníamos planes de casarnos, pues ya decidimos hacer los cursillos prematrimoniales y eso nos dio paso al resto de cosas que hemos hecho a partir de ese momento, pero conocer fue a raíz de eso, de que nos íbamos a casar y entramos y conocimos a Juan Luis. Sí, justo al llegar al barrio fue cuando conocimos la parroquia, pues que todo fue muy seguido además. Nos dieron la casa, conocimos el barrio y ya conocimos a Juan Luis, que fue igual. La verdad que al principio nos pasó un poco, vimos un local y no teníamos muy claro, pero bueno, en cuanto te conoces a Juan Luis ya nos enganchamos, claro. Y de hecho no teníamos ni siquiera pensado que fuera el sacerdote con el que le íbamos a hacer. Nuestras familias son de otras parroquias de Móstoles, pues teníamos dudas de si hacerlo allí aquí, pero en cuanto nos enganchó Juan Luis y la parroquia y el barrio, pues ya nos quedamos. No hubo vuelta atrás. Bueno, nosotros vinimos aquí en el 2002, compramos una casa en la calle Dalia y mi suegro, la verdad que el hombre estaba paseando, yo que estaba toda preocupada porque tenía que llevar a los niños a la Consolación y decía que lejos. Y me dice, pero pues tienes una iglesia. Y digo, voy a tener una iglesia, eso es una evangélica de estas raras. Y esos son más bajos. Y me dice mi suegro, que yo entraba y es una iglesia. Y me acerqué un día, entré, me vi a un señor vestido de mono azul, que no sabe quién era, pregunté y me dice, no, si el párroco soy yo, era Juan Luis, un hombre encantador. Y bueno, pues desde entonces metimos a los niños aquí a catequesis y hasta ahora. Pues a partir de que la niña empezó a hacer la comunión, nos fuimos enganchando en principio yo y mis hijas, y el recorrido fue pues un crecimiento total, porque yo venía de una persona que iba a la iglesia, a bodas, bautizos y comuniones y poco más. Entonces, pues, al final descubrí la fe y descubrí lo que es el vivir a Dios, vivir a María, que la descubrí estando aquí, y bueno, y ese ha sido mi recorrido, básicamente crecer, sigo creciendo 25 años después, pues uno poco a poco. He tenido buenos maestros, llegué al grupo de madres de la mano de Mercedes y bueno, ella me llevó a la Virgen y bueno, estamos todavía 25 años después en un grupo de madres que tenemos, que comenzó siendo uno y que ahora ya somos 4 grupos. Y conocimos la parroquia porque íbamos a casarnos, pero luego también coincidió que yo estaba justo realizando el trabajo fin de carrera y no sé si fue idea de Juan Luis, fue idea mía, de ambos, o el caso es que decidí hacer como trabajo fin de carrera la página web de la parroquia, como curiosidad. Luego se trasladó a una página que tiene la diócesis y bueno, y ahí cambió, pero los primeros inicios hicimos una página web donde recopilamos pues, todos los sacramentos que se hacían, toda la documentación, todas las actividades que hacía la parroquia, o sea, de ahí surgió un poquito los inicios de documentar todas las actividades. Y Juan Luis, que era muy buena persona, pero también era muy buen liante,
pues a raíz de los cursillos prematrimoniales y de montar esta página web, pues empezó a pedirnos que colaboráramos en actividades. Nosotros somos dos personas que igual, bueno, cada uno tiene pues, su carisma o se enfoca más, nosotros somos más enfocados a las actividades, digamos, no somos tanto a lo mejor en la parte de la fe, bueno, ahora lo dirás tú, pero en mi persona pues siempre las actividades, entonces empezamos luego ya a organizar pues, ligas de fútbol, talleres de informática y demás actividades, y ahí, a raíz de ahí, pues evidentemente Juan Luis era muy listo, luego Juan y luego pues ahora Jaime, Tim, pues, siempre nos han ido cogiendo por el lado de las actividades, pero evidentemente eso nos alimenta a nuestra fe en pareja y en comunidad, que es lo que nos ha llevado pues, a donde estamos ahora. Iniciado siempre por esas actividades, por colaborar, pero luego al final... Y que ha llegado hasta vuestros hijos también, que ellos también son una parte importante en la Muy parroquia. importante. Además ellos sí que están desde el principio metidos en la parroquia. Ambos de hecho fueron bautizados aquí, los dos además se bautizaron por Juan Luis. Alex en el local y Lucía fue de los primeros bautizos que se hicieron aquí en esta parroquia ya. Así que sí, los niños desde el principio. Es verdad que Juan Luis, o sea, nosotros teníamos nuestro camino de fe más o menos, pero es cierto que con Juan Luis todo empezó como a tomar forma y sobre todo en mi caso tuve una transformación muy fuerte porque me consiguió unir de una manera muy especial tanto a la parroquia como a lo que significa formar parte de la vida del Señor y todo ese camino. Y tomando esa cuerda. Pero el motivo por el que hicieron la web fue porque un día vino Juan Luis a cenar. Vale. Y empezaron a debatir porque Juan Luis necesitaba una web, nada, no sé qué. Él estaba con el proyecto fin de carrera y al final, entre comida y comida, pues llegamos a la conclusión que podía ser el proyecto. A Juan Luis le venía fenomenal porque no teníamos nada y a él también porque, claro, de esa manera se sacó la carrera. Y o sea que si vais a la universidad, ahí hay un trabajo bien de carrera sobre la página web de la parroquia. De San Juan de Ávila, además, hasta allí, ¿verdad? Y además sacaste una muy buena nota. Hombre, Y luego... tenía un buen soporte, ¿verdad? Claro, también lo tenías en manos del Señor. Y luego a nivel espiritual también hemos tenido un camino muy profundo y de hecho el entrar, por ejemplo, en los grupos de matrimonios nos ha venido muy bien a nosotros, nos ha hecho caminar, nos ha hecho madurar, nos ha hecho aprender. Porque, ahí la inquietud era más mía. Yo sí que quería entrar en un grupo de matrimonios y con Juan Luis nunca lo llegamos a hacer real, pero con Juan sí. Y además ahí sí que fui a traición, porque yo había hablado con Juan, le he dicho, Juan, yo creo que tenemos que entrar en un grupo de matrimonios. Y Juan dijo, vale, hoy en día a cenar a casa. Yo siempre con lo de las cenas fui enganchando a la gente. Y entonces se lo soltamos de sopetón a Tomás que íbamos a entrar en un grupo de matrimonio. Y ahí empezó también nuestro camino de... O sea, no me lo preguntaron, me dijeron, vamos a empezar en un El grupo. sábado que viene tiene el grupo de matrimonios y entras en un grupo nuevo, un grupo que se está volviendo a montar tal, y ahí entramos en el... Y eso también nos ha dado mucha... Sí. De hecho, eso también nos hizo que cuando cumplimos 15 años de casados, renovamos los votos y casi nos volvimos a casar, montamos una boda, bueno, de hecho estuvisteis muchos allí. Sí. Montamos una boda otra vez y montamos el banquete abajo, o sea, lo hicimos todo porque queríamos renovarlos bien, sabiendo y conociendo dónde estábamos. O sea, nuestro camino ha sido muy... Y los chicos ahí sí que desde el principio han estado muy metidos con nosotros y están en todo lo que conocéis. Sí, montañeros, catequistas. Estos 25 años, la historia de la parroquia desde el año 2002, 2002. pues ha sido la historia de una familia, la verdad. Porque nosotros, cuando llegamos aquí, teníamos nuestros hijos pequeñitos. Y lo que hicimos, yo creo que muy bien, es que les trajimos a la iglesia. Inicialmente a la iglesia, inicialmente al local que había, luego ya a esta aquí. Y teníamos la costumbre de venir en familia los domingos a misa, costumbre que mantuvimos pues prácticamente hasta que se hicieron muy mayores. Y eso pues nos venía siempre muy bien porque muchas veces había líos en la casa, había disputas, discutíamos, lo que fuera, pero el domingo cuando íbamos a misa, salíamos de misa y ya nos reseteábamos y ahí ya empezaba otra vez la semana, ¿no? Limpia de líos y tal. Esto ha pasado muchas veces. Y a partir de ahí, pues bueno, nosotros particularmente yo creo que Belén y yo hemos tenido una manera de vivirlo un poco discreta, en el sentido de más centrada en nosotros, pero nuestros hijos sí que se han integrado, sobre todo Carlos,
Carlos fundamentalmente mucho en la parroquia y digamos de manera externa, ¿no? Para participación activa, pero en la vida en familia, pues en la iglesia, en la parroquia han ocurrido las cosas prácticamente más importantes de nuestras vidas, ¿no? Allí hemos celebrado algunas de las comuniones de nuestros hijos, las confirmaciones. Allí nos hemos casado nosotros por segunda vez, o renovado los votos por segunda vez y casi por tercera, bueno, y por tercera, que fue en una excursión de la parroquia en Caná. En Caná. Allí hemos celebrado algún funeral de gente, entre mi padre, por ejemplo, también. Allí después se han bautizado nuestras nietas. Se ha casado Carlos. Se ha casado Carlos. Se han bautizado nuestras nietas y nosotros hemos sufrido un proceso progresivo de dilución. Inicialmente éramos Belén y José y sus hijos que iban a la parroquia, después pasamos a ser famosos porque éramos los padres de Carlos y ahora somos ya los abuelos de Lucía y de Inés y de Miriam. Entonces pues ya nos queda poco que por empezar, pero estamos pues muy orgullosos de todo esto. Entonces ha sido digamos, la columna vertebral, la estructura que ha organizado nuestra vida de familia. Esta ha sido la parroquia para nosotros en estos 25 años. Nos casó Juan que fue una encerrona de mis hijos. Nos renovó los votos, pero fue una encerrona porque mi Carlos, mamá, que tienes que ir a la iglesia hoy. Y bueno, si íbamos a misa, que hoy es nuestro aniversario, no sé ni los años que hacíamos. 25. Eso. Y de repente llegamos allí, yo me puse y de repente Juan, éramos 5 en nuestra familia y aparece Juan, estos dos en plan de ¿qué pasa? Y empiezan, bueno, que vamos a casar a Belén y José, a renovar los votos. Y miro a Juan, estos dos riéndose, yo diciendo, pero bueno, ¿esto cómo es? Fue una encerrona que me encantó, la verdad es que fue precioso. Renovamos los votos. No, en absoluto. Fue la segunda vez y la tercera en Jerusalén, fue preciosa. En Caná, nos casaron en Caná y fue maravilloso. Entonces, bueno, pues con Juan tenemos unos recuerdos preciosos, echamos de menos. Juan Luis también, y bueno, y Tim, que se nos ha ido también, pero bueno, tenemos a Jaime y a Rafa, que son encantadores, y al padre Agustín, que nos acompaña los domingos, que bueno, y luego sí que es verdad que igual que vosotros, fui yo la que me lié, empecé a decir, pues tenemos que venir a un grupo de matrimonios, que bueno, pues que me apetece mucho. Entonces había un grupo, hablé con Juan, digo, oye, ¿nos puedes meter en un grupo? Me da igual en qué grupo, digo, el que tú quieras. Y nos metió en el grupo, que ahora somos una familia. Nuestro grupo es el número 2, y la verdad es que venimos una vez al mes, nos lo pasamos estupendamente, somos ya no amigos, somos hermanos. Y bueno, nos cortamos. Siempre son las mujeres las que traen la manzana. Sí, yo te acuerdo que te lo dije. En este caso no, sí. No de veneno. No, le dije, joder, es que yo necesito estar. A ver, por su trabajo tampoco estábamos muy implicados aquí en la parroquia, o sea, era más Carlos y decíamos, no puede ser que los niños estén solo implicados, tenemos que implicarnos nosotros también. Y dijo, venga, pues sí, el que sea, nos vamos. Y es la mejor decisión que hemos podido hacer. El grupo de matrimonios, tenemos unos amigos geniales. Comemos bien, hablamos... Son el grupo más famoso por la comida, porque traen un carro con sus ollas. Sí, es que nosotros no es que seamos sibaritas, pero nos gusta cada matrimonio disfrutar, y que entonces hacemos un plato o típico de nuestra zona o algo exquisito que nos gusta. Nos tomamos nuestro vinito, que a Jaime le encanta, y a Rafa nos tomamos nuestras cosas. No pasa nada, si hablar de Dios y hablar de la Virgen y estar hablando de nuestras cosas y de lo que es la Iglesia, luego es una tertulia preciosa que, bueno, pues tanto como el padre Agustín nos hace una maravillosa, nos enseña, Jaime también y Rafa. Entonces, bueno, pues disfrutamos de la comida, de los amigos, de la gente a la que queremos, porque la queremos, y de nuestros sacerdotes, que bueno, pues son maravillosos. Yo llegué a la parroquia como en 2016
Los niños se habían hecho un poco más grandes y buscaba una parroquia que tuviera un grupo juvenil, así con un poquito más de actividad que la que yo estaba, ¿no? Para que engancharan un poco a Marina y a Álvaro, ¿no? Que son los que ya habían acabado la comunión. Y bueno, lo encontré aquí. De hecho, me recibió Tim. Es decir, Tim es el que nos hizo la primera toma de contacto. Y bueno, nos gustó la parroquia y nos quedamos. Y digamos que aquel primer año fue pues, de conocer la parroquia, ¿no? Ahí todavía ni participaba en muchas cosas ni ayudaba mucho. Pero sí que me apunté a un grupo de confirmación. No estaba confirmada y hicimos un grupito que nos reuníamos los miércoles. Y bueno, eso fue como toda una experiencia, ¿no? Fue vivir la fe en un grupo, ¿no? Que es algo que yo no había hecho. Y bueno, disfrutar de tener gente con la que hablar de temas de religión y de crecer juntos. Y al final del curso nos confirmamos. Y bueno, a partir de allí, a partir de la confirmación, es cuando yo empecé a ayudar en la parroquia. Bueno, Juan fue el que bueno, tu página web, aquella de inicial, no la conocía, pero acababa de Serafín, de montar una página nueva en WordPress, y Juan nos convocó un poquito a los que trabajamos en informática, sí, a unos cuantos, y lo que se decidió, bueno, más o menos en aquella reunión, es que la página era mejor que la llevase una persona. Bueno, los demás podían ayudar o tal, pero si varias personas subían noticias y tal, pues lo que iba a pasar es que se iba a hacer una especie de batiburrillo. Era mejor que alguien decidiera qué subir, en qué orden, y ahí me lo quedé yo, no sé, me lancé a la aventura. Y cuando ya estaba dentro, pues ya me di cuenta de que no era un trabajo informático. La informática era lo de menos, porque bueno, al final el editor de WordPress es fácil y tal, no tiene demasiadas complicaciones. Era un trabajo de periodismo, de que hay que buscar la noticia, hay que decirle a la gente que hable de algo, que te cuente su testimonio. Así que sí, digamos que hemos crecido la página y yo y todos. Y ahora eres la community manager de la parroquia. Exactamente, soy la community manager, que no soy periodista, pero bueno, soy ingeniero de telecomunicaciones. Vamos a hablar un poco de la liga de fútbol, que alguna gente la ha destacado como que fantástica, estupenda, que tuvo gran importancia. Cuéntanos. Sí, la verdad es que fue una experiencia muy bonita, porque primero nos sirvió abrirnos al barrio, porque empezamos a hablar con todos los comercios para que nos patrocinaran las camisetas, con los institutos y colegios de la zona para que nos dejaran las instalaciones y pudiéramos hacer partidos. Luego los chavales de la parroquia, como Carlos, vuestro hijo, participaban en la liga, los hijos de Vicente, les tenemos unas fotos de cuando eran pequeñitos jugando al fútbol. Entonces, sí es verdad que hizo bastante bien en el barrio, porque había un grupo de jóvenes en el barrio que, bueno, pues por sus circunstancias familiares, pues pasaban mucho tiempo en la calle. Entonces, pues Luis, que era un fenómeno en captar a la gente, en ver las necesidades del barrio, pues también pensó que eso sería una buena manera de integrarlos. Y al final todos los chavales jóvenes del barrio estaban en la liga de fútbol. Además iniciamos la liga con una idea muy clara, que era no puntuaba el partido, sino puntuaba la deportividad. Y de hecho eso, gracias a Dios, luego lo pudimos trasladar a la diócesis y se generó una liga ya a nivel de la diócesis basada en la deportividad. Nosotros, un equipo podía perder por goles, pero si había sido más deportivo que el otro, al final ganaba el partido. Entonces, bueno, como siempre había gente que no estaba de acuerdo, los más competitivos, pero la verdad es que la idea fue bonita y así todo el mundo participaba y bueno, pues yo creo que hizo bastante bien en el barrio. Fue una actividad muy bonita, y además eso nos permitió conocer a todos los centros escolares, a todos los locales, que al final lo que pasa siempre, te crees que nadie te ayuda, colabora, y cuando vas a pedir te sorprendes de que la gente te da el doble de lo que tú les pides. Entonces es muy gratificante, fue muy bonito. Estuve muchos años, no estuve en la primera junta directiva. La primera junta directiva, bueno, estaba, además de Domingo y Luis, había otra persona que se llamaba Mame. Mame, por circunstancias, dejó la parroquia
y entré yo, vamos, yo ya estaba en la asociación, pero entré en la junta directiva, quiero decir. Y luego después de esa junta con ellos estuve acompañado por Carmen Mazarrota y por Carmen Moreno, y luego en otra tercera renovación estuve con Domingo. Y bueno, pues a mí las cosas que se hacían, las cosas que se hacen, que se siguen haciendo, que ahora han crecido muchísimo la asociación y las cosas que hacen son espectaculares, a mí me emocionan mucho, porque como yo lo he vivido desde que era nada, yo me acuerdo el primer año que era todo el mundo haciendo bocadillos y hacíamos, yo que sé, a lo mejor 20 bocadillos más para el que se acercaba, pocos, porque hacíamos bocadillos, simplemente bocadillos, y ya dimos el paso, estando yo en la junta directiva, que ya nos venía a ayudar, que trajeron un bar, y ahora ya no es que nos ayude alguien externo, sino que es gente de la parroquia que se implica, que hacen turnos de bar, turnos de juegos. A mí me parece espectacular cómo la hemos visto crecer de tener 2 tenderetes a tener ya un poquito más y a cada vez extendernos un poquito más y tener ya hasta nuestro propio grupo musical. Bueno, pues es lo que puedo decir de eso. Y bueno, y luego las actividades que en aquella época, pues igual había taller de lectura, manualidades, había un montón de talleres, era un punto de encuentro de la gente de la parroquia. Es verdad que casi siempre íbamos los mismos a casi todas las cosas, porque es que éramos lo que éramos, y es que era una parroquia con poquitas personas, pero que hemos ido creciendo pues, a lo que somos ahora mismo, y ya como lo llevan estos muchachos, que es espectacular. Carmen y yo íbamos con la libretilla y yo ya les veo a ellos con el ordenador, la pantalla. Bueno, digo, menos mal que esto es otra generación. Bueno, contarnos cómo se lleva una asociación. A ver, nosotros lo que pasa es que hemos cogido el relevo de un trabajo excelente de la gente que empezó con la asociación, y entonces ha sido fácil porque teníais mucho hecho. Y ha sido continuar, y también nos dimos cuenta de muchas cosas que se hacían antes, que empezaron a dejar de hacerse por distintos motivos y que había que recuperarlas. Manualidades fue una de ellas. Muchas de las cosas que vimos que además podíamos implicar a las personas que habéis estado antes y que por un motivo u otro se habían ido desvinculando, y creíamos que con la asociación podíamos hacerlo. Y también vimos, y eso se hizo desde el principio, que la asociación abría la parroquia al barrio. Y abría la parroquia a Móstoles, que era otra de las cosas con las que cuando entramos creímos que era muy importante. Entonces, ¿qué hicimos? Pues coger todo el trabajo que se había hecho, respetarlo muchísimo. Yo además siempre les pongo de ejemplo. Cuando voy a reuniones siempre digo, no, a ver, los fundadores, siempre hablo de vosotros. Y luego también lo que hemos intentado estos años ha sido también que tener presencia en Móstoles y en el ayuntamiento, y que sepan quién somos. Y oye, poco a poco, por lo menos ya nos llaman para las cosas, que ya es algo. Entonces eso sí, y si vienen el día de la fiesta, pero tanto de un partido como de otro, ahí sí que es verdad que al principio estuvimos con Noelia, con el PSOE, y ellos empezaron a conocernos, empezaron a venir y nos empezaron a tener un poquito en cuenta, y con el nuevo gobierno con el gobierno del PP que hay ahora igual, ¿verdad? Siempre. Entonces eso es lo que estamos intentando, y que vamos a dejar como legado también para las generaciones que van después, es que la asociación es esa parte de la parroquia que tiene que abrirse al barrio, que tiene que abrirse a Móstoles y que tiene que mostrar lo que tenemos. Y creíamos que la forma de hacerlo era a través de talleres donde ven cómo eres y que todo el mundo puede estar aquí. De ahí salió lo de teatro, continuamos con manualidades, etc. Bueno, jardinería, que además este año le hemos dado un giro porque Vicente ha hecho ahí para que sea también sí con temas de cuidado de productos, jabones, cosas, pero todo a través de cosmética, todo natural. O sea, vamos a intentar pues poquito a poco abrir un poquito más, y ese es nuestro, ¿no? Sí, nosotros como en el barrio pues vinimos nada más a abrir la parroquia, pues es verdad que los primeros años pillamos el ejemplazo que era la asociación dentro de la parroquia. Entonces para nosotros ha sido una continuidad natural. Al principio participábamos de manera un poquito más externa, pero por ejemplo yo recuerdo ayudaros en las carreras, participar en la organización. O sea, poquito a poco, como los primeros años pues nos dedicábamos más a los niños,
pues no participábamos tan activamente. Pero cuando ves un ejemplo tan bueno que nos ayuda a nosotros, nos ayuda al resto del barrio, pues Lo bonito tu corazón te dice que tienes que seguir ese ejemplo, y lo mismo es lo que decía Nuria, pretendemos que ese ejemplo pues puede... La labor más bonita de la asociación, hay muchas y se hacen muchas cosas, pero y sobre todo lo que yo más recuerdo es que la gente que no estábamos unidos como barrio, de repente tienen su fiesta del barrio. Ellos no piensan que es la fiesta ni de la parroquia ni de San Juan de Ávila, no. Para la gente es la fiesta del barrio. Entonces ver eso, cómo ha ido creciendo, porque es lo que te digo, que es que al principio éramos un grupo de matrimonios que empezábamos a trabajar, y ver que ahora es la fiesta del barrio es lo más bonito, porque para ellos no es de la iglesia, aunque nosotros les inculcamos y les podamos llevar, pero bueno, lo han adquirido, y yo creo que cuando ya llega a la gente, a toda la gente, y que todos se sienten representados, es lo más bonito, para mi opinión respecto a eso. Sí, y ver la entrega de la gente y la comunidad que hay. Lo comentaba antes, que a priori todos nos cuesta entrar a participar en las cosas, pero cuando luego pides ayuda es que siempre la gente te entrega mucho más de lo que tú les pides y de lo que creías. Entonces es muy gratificante, que al principio cuesta y dices, bueno, a ver cómo me enfrento ahora a esta actividad, a hacer esto, pero luego es que te van saliendo ayudas siempre de la mano del Señor, luego te va ayudando. Hay gente que te hace donaciones y de repente tienes colaboraciones que no te esperas. Es impresionante, la gente, o sea, y muchas veces, bueno, de hecho este año lo decíamos claramente, iba a caer porque había nubes alrededor de todo, no nos cayó ni una gota, la gente no nos lo cree, y no sé que lo creía cuando lo contaba, digo, no nos llovió en ningún momento, digo, es que estamos tan mimados, estamos tan protegidos, está ahí el Señor siempre, bueno, y San Juan de Ávila, yo ese día digo, San Juan de Ávila está separando las nubes, porque no es normal, o sea, estamos rodeados. Es que es una bendición, la fiesta y todo lo que se puede hacer con la asociación, y es verdad que nosotros en eso sí que pues tenemos ese carácter, ¿no? Que quizás pues, el Señor quiere que estemos en este tipo de actividades. Es verdad que a lo mejor para otras cosas se nos da peor, pero para estas cosas parece que se nos da un pelín mejor, ¿no? Yo creo que también, sí. Bueno, aparte de los talleres, el viaje de verano también es una actividad que os dará bastante trabajo, pero que es muy bonito. Pero el viaje es de la asociación, es bueno, de la parroquia. Es como a Es medias. más bien de la parroquia, lo que pasa es que como solemos estar, lo mismo pues se mezcla, pero sí, hay 3 cosas al año que son las que más trabajo dan. Uno es la fiesta de verano, de mayo, perdón, de San Juan de Ávila, que esa da mucho trabajo. Otro es el viaje que suele hacer familiar al final del curso de la parroquia. Y luego el día del deporte, que también lo hemos instaurado hace unos años y da muchísimo trabajo también, que pues igual, fuimos al colegio de al lado, nos presta las instalaciones, al principio la Concejalía de Deportes nos daba trofeos, ahora hay que retomarlo, a ver si conseguimos que nos lo vuelvan a ceder. Entonces son 3 actividades que la verdad es que dan mucho trabajo, pero bueno, al final son tan gratificantes que durante el día dices 1000 veces, ¿para qué me meteré en esto berenjenales? Pero al final es muy gratificante, entonces pues ahí seguimos. Yo soy socia... Fundadora casi. Bueno, no, pero bueno, yo tengo que dar las gracias porque sois vosotros los que hacéis todo. Yo visualmente recibo una notificación de Tomás. Necesitamos ayuda para esto, lo que quieras. Yo siempre me apunto a lo que sea. Por eso que al final... Entonces, bueno, pues yo siempre intento acudir a la fiesta y vamos, pues este año hemos estado montando las carpas, yo he estado haciendo bocadillos, pues eso, lo que me piden, yo intento porque bastante trabajo, el trabajo es de ellos, yo lo tengo claro. Bueno, pero bueno, yo sé que eso vosotros sois los que hacéis todo. A mí me decís, ponte ahí a hacer bocadillos, pues yo me pongo a hacer bocadillos. Por la tarde, claro, me tengo que quedar con la nieta, porque claro, mi hijo es el del grupo y luego hay que estar con las niñas. Y bueno, pues estamos muy orgullosos, la verdad, de nuestro hijo y su grupo, no sé cómo se llama. Los Barrio Fire. No sé ni cómo se llaman, porque es un nombre muy raro. Les hemos renovado un año más,
Sí, O sea, que este año estupendo. también. Y a mí me tienen, pues eso, que mamá, ¿te puedes quedar con las niñas? Es que tenemos que ir a ensayar, porque la verdad que Carlos ha tenido que venir a ensayar a horas intempestivas, que se han quedado aquí tardísimo. Y venga, yo me quedo con las niñas y tal. Entonces, bueno, pues me parece muy bonito lo que hacen, me parece estupendo, ese día nos lo pasamos genial. Y bueno, pues el trabajo que hacéis es de verdad estupendo, estupendo. Es de todos, pero muchas gracias. Hombre, pero de todas maneras sí que es importante resaltar una cosa, es que desde que de un localito que había ahí, que parecía casi un almacén, pues ahora, 25 años después, hay un templo y hay una comunidad que es muy amplia, que es mucho más de lo que se ve, porque realmente es verdad que hay una parte más visible, ¿no? Pero todo el mundo encuentra su hueco y su sitio en esta comunidad, ¿no? Pequeñas dosis, unos más, otros menos. Ahí todas las familias aportan un miembro principal o el matrimonio. La implicación es diferente, pero lo cierto es que por unas u otras actividades hay muchísima gente implicada en la vida de la parroquia, en su conjunto, ¿no? Y eso da sensación de comunidad. Y yo creo que eso se ha creado. Y que está creciendo, y en eso pues evidentemente las asociaciones están por una parte las actividades propias de la parroquia, la actividad pastoral, la actividad litúrgica, luego las actividades complementarias de la parroquia, que han sabido hacer muy bien con los chicos, los jóvenes y demás, y luego pues la asociación que da ese círculo más externo y llega a sitios donde no llegan los estamentos, digamos, y en ese sentido pues sí que yo he notado que hay sensación de parroquia, de comunidad, que al principio no existía. O sea, que esto se ha creado y eso es un éxito pues, de muchísima gente, ¿verdad? Pero ahora es una realidad. El éxito a mí me parece que es de los sacerdotes, desde el primero que llegó Juan Luis, que nos fue atrapando, y es que San Juan de Ávila, el éxito, y yo de verdad lo pienso, ha sido de todos los buenos sacerdotes que hemos tenido, empezando por Juan Luis, Sí, claro. Juan, extraordinario, Tim, y qué voy a decir de Jaime y Rafa, o sea que Sí, cada uno todos, tenía su impronta, su estilo, cada uno su estilo, pero había pero como un denominador. ¿No? eso es, pero que yo creo que ese de hacer familia, lo que nos sentimos, comunidad, es por los buenos sacerdotes que hemos tenido, esa es mi opinión. Hemos tenido suerte. Desde el año pasado soy de la Junta Directiva. En realidad no ha cambiado mucho desde antes a después de pertenecer a la Junta Directiva, porque bueno, con Tomás y Nuria lo llevan casi todo, pero bueno, he hecho una mano en los talleres y tal. El año pasado me tocó participar más activamente en el taller de teatro porque se nos fue la profesora y en el taller de escritura porque también se nos fue el profesor, así que acabé siendo yo la que dio el taller de escritura. El otro no, el de teatro hay más ayuda, hay gente más artista que yo. Yo cuando llegué, pues Juan Luis a los 8 días ya me metió en la asociación. Sí. Y bueno, la verdad es que me acogieron todos y me encontré muy acogida. De hecho, ahora me dicen, pero ¿por qué no te vienes para el pueblo ya? Pero fíjate, no me voy por la parroquia, de verdad, ¿eh? De verdad, porque allí no tengo lo que tengo aquí. Es que es muy distinto. Entonces yo tengo que agradecerle mucho a la parroquia, a la asociación, a los sacerdotes y a todos. La verdad que conmigo se han portado, han sido muy acogida. No solo También los has sacerdotes. trabajado tú mucho por la parroquia. Hombre, todo lo que puedo. En la asociación siempre he colaborado, hasta el año pasado. El año pasado tuve el COVID y este año que no podía. Entonces, Siempre has dado el 200%. siempre he estado ahí. Empecé con los bocadillos, como dice Maite, que anda que no hacíamos bocadillos en la parroquia, en el local. Sí. Mercedes nos ha dado mucho. Sí, muchísimo. Muchísimo, ha dado a la parroquia ahí en silencio, ella que parece una tan discreta, además yo la recuerdo el primer día que entró en la asociación, la recuerdo perfectamente, silenciosa, calladita, como es todavía, y pues desde todo ese silencio tiene una labor evangelizadora detrás que no os podéis ni imaginar lo que hay detrás de Mercedes. Entonces, bueno,
yo soy testigo que los hijos le dicen mamá ya vuelve a casa, porque Mercedes vino con una misión concreta que era llevar a unas chicas dentro de esa casa. Ya la casa no existe, pero en otro lugar, no en Móstoles. Y Mercedes se ha quedado aquí, nada, se ha quedado aquí, que es que con vosotras. se va a quedar. Con tu bonito. Me fascinó, la verdad, me fascinó porque aparte del sentimiento y el sentido que tiene religioso, vivir y pasar por aquellos lugares deja una impronta espiritual que es muy difícil de borrar, pero estar ahí en el terreno con aquel choque cultural y aquella amalgama de personas y de fes y de creencias, aquella forma de convivir, bueno, no es un buen ejemplo justamente en estos momentos, pero bueno, todavía me fascinó. Luego, pues la visita y el paso por los lugares santos, pues a mí me fascinó. En concreto, mi mejor recuerdo, mi recuerdo más profundo, digamos, no tanto mejor, es el de los lugares del Jueves Santo, tanto el patio aquel de los latigazos como las cárceles, aquella hora santa allí en la cárcel donde pasó la noche del Jueves Santo. Eso es terrible, es con los pelos de punta. A mí me dejó una impronta sí. muy llamativa. Hicimos una hora santa con Juan abajo y la verdad que además Juan nos lo contaba todo, que lo vivía, vamos, claro, conocía a Viero más veces, y es que hicimos el Vía Crucis que hizo Jesús, todas las calles, y bueno, fue espectacular. Sí, muy recomendable. Y la verdad que me impresionó todo. Pero a mí me emocioné muchísimo en las horas santas que hicimos 2, pero la del lago, que fuimos con el barco, se para la barca y allí hicimos una hora santa que yo casi me muero de emoción, la verdad. Pero todos los sitios, yo digo, bueno, yo aquí si me muero, encantada de la vida. Porque es verdad, en todos los sitios que vas, sabiendo pues toda la historia de Jesús, la verdad que es emocionantísimo. Para mí me sirvió mucho, sí. Muy bonito. No. Al santuario original que está en Alemania, en Wallendar. Fuimos unos cuantos matrimonios del grupo de madres, fuimos matrimonio, fue Juan Luis con su madre, y bueno, fueron unas vacaciones en el mes de agosto, unas vacaciones familiares, fue un viaje muy bonito, muy bonito. Allí hay algo, bueno, allí está la Virgen, no hay algo, allí está la Virgen, lo notas su presencia. Y a mí durante años se me quedó la cosa de que tenía que conocerlo más personas. Entonces yo lo llevaba ahí rumiando durante mucho tiempo, y un día, cuando ya vino el padre Jaime, no sé por qué, vinieron alguien de Shostad, vinieron aquí, tuvimos una convivencia y después de esa convivencia y después de yo escuchar hablar a Jaime, yo dije, es él, voy a ir con el padre, se lo dije. Y me dijo que sí, que adelante, que sacáramos el viaje adelante. Y fuimos, un grupo de personas, había gente del grupo de madres, ya se abrió la parroquia, vinieron más personas de la parroquia, pero vino gente que no era de la parroquia, que era de fuera. Algunas personas trajeron amigos y fue un viaje espectacular. Hasta la monja que está allí, que está acostumbrada a recibir a muchas personas, nos contaba que ella lo había vivido como un retiro de 4 días, que lo había vivido con nosotros, y que esa experiencia, que van muchos grupos, no la había vivido más que con nosotros. Y bueno, y allí fue un regalo y otro regalo y otro regalo. Desde que llegas allí, yo ya sabía dónde iba, yo ya sabía lo espiritual que es aquello, ya sabía lo que me iba a encontrar. A mí me sorprendió pues que no solamente era yo, era todo el mundo me iba parando y me iba comentando, iba contando sus experiencias. Y luego, el último día, mientras que esperábamos en el autobús, que era algo que no estaba programado, que teníamos que hacer, allí había una cafetería, el autobús se retrasó y lo típico, estás en el hotel, todo, en la residencia aquella, todo el mundo bajando sus maletas. ¿Y dónde esperas? Pues esperas en la cafetería, y al final estábamos todo el grupo. Pues nos pusimos así como en corro
y empezaron cada uno a contar su Cada testimonio uno. y lo que se llevaba. Y yo estaba verdaderamente impactada porque Yo yo también. dije, es un viaje normal que ha hecho una ama de casa normal, quiero decir que no tenía ninguna pretensión y que todo el mundo contara esas experiencias que se llevaban de allí. La verdad que es muy bonito y la verdad que, y se lo digo al padre Jaime, que yo quiero repetirlo. Creo que nos lo está pidiendo mucha gente de las que No, lo está bueno, a mí me lo piden pues constantemente muchas personas de las que fueron y personas que no han ido que quieren vivirlo. A mí también, sí. La verdad que sí, muy bonito. Así que bueno, cuando salga, que os animéis. Los viajes que organiza la parroquia, nosotros hemos tenido la oportunidad de ir a alguno de ellos. Comentaba antes el asunto del viaje a Jerusalén y a Tierra Santa en su conjunto, pero también hemos participado en algunos otros. Por ejemplo, hemos ido a Roma con la parroquia y hemos ido al Camino de Santiago. Entonces, pues, a mí me parece una actividad muy interesante, porque independientemente de que se pueda hacer de manera particular y personal, con amigos, estos viajes con la parroquia son capaces de compaginar el sentido espiritual con el aspecto lúdico y sobre todo con la relación interpersonal con la gente de la parroquia, ¿no? Y eso hace un conjunto muy recomendable, porque la verdad es que al final se consigue una convivencia entre todas las personas que van, que muchas veces somos desconocidos al principio y acabamos siendo amigos. Hay amistades que se han generado allí y han permanecido para siempre. Y luego, pues, visitar los sitios que son de obligado, es obligado ir a verlos en algún momento, como puede ser Roma, puede ser Tierra Santa, o como puede ser Camino de Santiago, con la dirección espiritual de un sacerdote que no solo te cuenta detalles que tú nunca hubieras sido capaz de entender, sino que además le da un sentido al propio viaje y a la propia presencia en esos sitios, que hace que tu sentimiento sea mucho más profundo y tu vivencia mucho más cercana a lo que es, pues, una transformación personal y una vivencia espiritual. Eso nos pasó en Roma y eso nos pasó en el Camino de Santiago, ¿no? Sí. Yo creo. Que a partir de ir con la familia íbamos con todos nuestros hijos, fueron todos, y bueno, nos unió incluso porque, bueno, pues hombre, siempre la actividad que tenemos ahora, pues casi a veces nos podíamos ver y tal, entonces la relación que tuvimos allí diaria, bueno, pues fue maravillosa, ir con los niños y yo conocía gente que ni siquiera la ves en la parroquia, pero no tienes un trato directo con ellos. Entonces, bueno, pues conocimos a gente maravillosa, ayudamos lo que pudimos con gente que bueno, pues que le costaba bastante. El camino fue muy duro. Sí, se desarrolla ese sentimiento de solidaridad. Fue duro en algunos tramos. La verdad es que la convivencia Fue maravillosa. con la gente, Sí, era estupenda. es una actividad que debería ser obligatoria. Sí, Prácticamente, sí. No es una excursión. No es No. una excursión. No. Es una actividad Después de parroquial Sí. en el sentido más amplio de la palabra. Porque luego hacíamos maitines con ellos, hablábamos, nos juntábamos con Til, rezábamos, vamos a hacer un alto ahí en un descampado, y nos sentábamos en un descampado y rezábamos con él las oraciones. Luego pues los chavales se ponían a cantar con bueno, ya sabes, Carlos con la guitarra todo el santo día, los hijos de Vicente y Mari Carmen. Bueno, pues la verdad es que fue una convivencia estupenda con gente. Pepa me acuerdo que estuvo con nosotros, que le costó mucho, a la pobre sufrió. Y niños pequeños, porque incluso recuerdo que iba un padre y yo le decía, madre mía, llevaba 2 niños y uno le llevaba en los hombros y decía, todo el camino porque era chiquitín. Y decía, eso es, vamos, fue... Tanto en Tierra Santa como en Roma, como en el Camino de Santiago, lo importante era que hacíamos el camino como otros tantos peregrinos, o estábamos en los sitios como otros tantos turistas, pero siempre con la dirección y el enfoque de los sacerdotes que te centran en el sitio donde estás, por qué estás allí, qué significa estar allí, qué ha pasado allí, qué sentido puede tener en tu vida el hecho de que aquello haya pasado de esa manera y en aquel sitio. Y claro, pues no es lo mismo ver piedras
que ver piedras iluminado. La verdad es que son experiencias muy recomendables. Sí. Y enhorabuena por esas iniciativas y muchas gracias a los que lo organizan. Yo sí que me acuerdo, no sé si te acordarás, la entrada a Santiago fue espectacular. La llegada. La llegada, o sea, entrábamos, entonces entraron los chavales cantando, la gente que estaba allí, éramos el grupo más grande luego entramos en la catedral y nos lo dijeron, el grupo más grande de parroquia, gente mayor, con niños. Bueno, nos aplaudieron, nos tiramos todos en el suelo, lloramos. Bueno, fue espectacular. La llegada a Santiago fue maravillosa. Y luego, bueno, la misa en la catedral fue estupenda con Juan y bueno, pues maravilloso. Para volver a repetir.